Latitud45.ca presenta La Caverna de Platón, filosofía aplicada al desarrollo humano, con el maestro Enrique Galván Ortiz. Mis queridos amigos, nuevamente nos reunimos este hermoso domingo 28 de febrero, último domingo de febrero, donde ya llevamos el primer bimestre del año, donde los gránulos de la clepsidra del reloj de arena nos dice un día más de vida, un día menos de vida. Es la hora de decir juntos, la hora de dar a luz, de ver la luz, de convertir en luz la inconsciente oscuridad. Es la hora de expresar una risa o simplemente una sonrisa, solo por estar vivos. Hoy, los que tenemos la dicha y el placer de sonreír, simplemente porque disfrutamos de nuestra mismidad, de sentir el placer de ser yo. Cuando nos percatamos que alguien rebosa de entusiasmo, de optimismo y de la alegría, podemos afirmar que ese amigo posee signos de salud mental, emocional y física. Pensar y sentir y comportarse así, optimistas, alegres, entusiastas, resulta una fiesta permanente del ser, donde no necesito asistir a una fiesta exprofeso, sino que yo habito la fiesta del ser, la fiesta cotidiana del existir. Y en la caverna de Platón hay un ardoroso esfuerzo por la alegría de saber, por la alegría de existir, por la alegría de compartir. Y aquí, a la hora del crepúsculo, es la hora de la pasarela de los hombres prometeicos, que nos han traído y dejado su luz del razonamiento. Un compartir el pensamiento crítico y especulativo y práctico de la vida cotidiana, que arrebata de la Torre de Marfil aquellas ideas para compartirlas desde el aposento tranquilo de tu hogar. En nombre de nuestros amigos, el doctor Rubichelo, el ingeniero Rubichelo, nuestro amigo Mauro Huerta y el de la voz, Enrique Galván, le damos la más cordial bienvenida a este espléndido domingo, a este domingo crepuscular, en donde llegará lo más oscuro de el anochecer, para que el día de mañana iniciemos una semana, el último día de febrero, y que termine el mes, este año bisiesto, para reanudar con el tercer periodo que vamos a habitar y a compartir. La semana pasada hablamos de la importancia de la escritura de los pueblos indígenas, que resulta peyorativo utilizar este nombre y quizás sea un eufemismo hablar de los pueblos originarios. Al final de cuentas es lo mismo, pero los pueblos originarios son el tesoro más importante que tenemos en nuestro planeta.
la historia y la cultura, el arte, la filosofía de los pueblos originarios, de los pueblos aborígenes, de los pueblos vernáculos, son filosofía que surge de la misma tierra. Así como la madre Tonantzin, la Pachamama, da frutos como una pera, un durazno, una guayaba, cualquier fruto de la tierra, chayote, una zanahoria, un ajo, así también la tierra da frutos intelectuales a través de sus hijos, de la mente humana. Porque el ser humano también es un fruto, somos frutos de la tierra, y el fruto del fruto es una destilación del mismo fruto. Y los pueblos originales poseen su misma filosofía. Claro, los pueblos originales, al ser sometidos por invasores que se denominan conquistadores, entonces ya no le llamamos filosofía, sino queda como tradición. Y los que hacen filosofía son los europeos. Los que hacen arte son los europeos. En América lo que se hacen son artesanías. Los que hacen ciencias son los europeos. Y aquí únicamente replicamos el conocimiento. Porque una de las formas de colonizar a un pueblo está en la clave de transferir, de llevar el conocimiento. ¿Quiénes son los que piensan? ¿Quiénes escriben? ¿Quiénes son autores? ¿Quiénes son actores? ¿Quiénes son exploradores? Los invasores. Los de abajo, los sometidos, únicamente pueden repetir. Podemos únicamente aprender lo que nos enseñan. Por eso es importante darnos cuenta en qué momento estamos viviendo. Estamos en un momento, los países sometidos a lo que nos imponen los países productores de conocimiento. En México, por citar un caso, están los tratados de Bucareli que impiden, a través de un acuerdo político, que haya creación en la técnica, en la tecnología, en las ciencias, por un acuerdo político. Lo mismo ocurre estos pasos en Centroamérica, en Sudamérica, estos que se llaman países tercermundistas, de economías emergentes, así llamados porque no nos podemos revolver con los países primermundistas que tienen otro estatus social, otro estatus económico. Y la única manera de liberarnos es a través de el recurso de nuestra independencia, que es nuestra autonomía. Está complicado buscar una independencia insurgente, beligerante, porque seríamos aplastados en el mismo instante que surja la insurrección. Como le pasó a Hidalgo, como le ha pasado a muchos que están buscando una liberación, como el subcomandante Marcos del Ejército de Liberación Zapatista, la FARC, el movimiento Tupac Amaru, muchos movimientos que buscan la independencia no solamente política, sino cultural. Y entonces ahora el siguiente paso del capitalismo es el coloniaje de las mentes. Colonizar la subjetividad, colonizar el subconsciente a través de la tecnología.
y a eso se le llama civilización. Y los dóciles, con la bandera de que nos estamos modernizando, mordemos la carnada de estar siendo modernizados. Qué bueno que haya inventos y que los aprovechemos para nuestro beneficio, pero ¿cómo lo estamos utilizando? No es la tecnología por la tecnología, sino cómo estamos usando la tecnología. En repetidas ocasiones hemos dicho en la caverna de Platón, lo importante no es lo que tienes, sino qué haces con lo que tienes. Lo importante no es lo que sabes, sino qué haces con lo que sabes. Así, lo importante no es la ciencia por la ciencia, sino qué estamos haciendo con la ciencia, qué estamos haciendo con la técnica. ¿Se está liberando el individuo, las masas, o a través de ella estamos siendo sujetados, controlados, manipulados? Y nos despedimos hace 8 días afirmando la importancia de escribir, que hay 3 puntos para buscar nuestra independencia, 3 aspectos que nos pueden liberar para que el hombre de la caverna de Platón pueda desanudar esos grilletes, romper esos eslabones y salir como aquel que llegó a la boca de la cueva y ver el maravilloso paisaje de la libertad. Y por eso compartimos algunas narraciones autóctonas, en el caso mesoamericano, de los purépechas, otomís, yaquis, mayas, mazatecas, chinantecas, mixtecas, zapotecas, celtales, chamulas, tzotziles, pueblos que tienen su propia visión de la vida. Y esta tarde noche, cuando un pueblo conserva su tradición oral, su tradición escrita, son pueblos autónomos que conservan su visión, su cosmovisión de la vida. Así está este programa. Vamos a compartir, en lugar de un poema como siempre lo hacemos, lo haremos tal como hace 8 días, compartiendo un pequeño cuento tojolabal, en donde ya no es ancestral como los que tuvimos la oportunidad de compartir hace 8 días, en donde esos cuentos se nos pierden en la noche de los tiempos y resultan sin autoría, anónimos, pero que la abuela se lo platica a los nietos, en donde los ancianos se reúnen en torno del fuego y van llegando a la aldea los hijos de la tierra, y después de merendar, en lugar de ir a ver la televisión, o en lugar de irse a un antro urbano, se van a la única fuente de distracción, de entretenimiento, que es a través de la narración oral, en donde a través de estas narraciones orales escénicas, naturales, se va compartiendo la visión tradicional que hay en cada comunidad. Y esos niños, cuando van creciendo, ahora que ya se mezclan con la civilización urbana, ya tienen una escritura,
una escritura que el conquistador nos dejó, de la lengua cervantina, y van creando literatura, van creando, de acuerdo a su sentir, a su ver, nuevas narraciones, y que resultan para las bibliotecas urbanas, para las universidades, también anónimos, porque para el pueblo lo importante es la obra más que el autor. No hay ese protagonismo de querer mencionar quién lo escribió, y entonces nos llegan cuentos, historias, en donde no sabemos en particular si lo escribió Juan Pérez Jolote o Pito Pérez, pero viene de una comunidad. Este cuento viene de los tojolabales, en donde pues es una pequeña historia, pero nos da una oportunidad de tener una percepción radiográfica tojolabal. ¿Cómo percibe este pueblo la vida? En donde ellos también saben hacer literatura, porque están escribiendo su sentir, su pensar, y que es el reflejo de su vida cotidiana. Este cuento tiene un título, Kalak Yal Keren, que quiere decir el niño Calaxón. Entonces, escuchen esto, por favor. Calax juntó muchos huevos de distintos pájaros del monte. Allí descubrió unos huevos de víboras y se llevó un gran susto que lo dejó pasmado. Casi se paraliza su alma. Las víboras también ponían huevos. Allí estaban enroscadas, cubriéndolos. Y dar de comer a los animales por las mañanas era tarea diaria de Calax. Después se perdía en el monte. Una idea cruzó por su mente: buscar nidos de pájaros. Algunos los encontró en los huecos de los árboles, en las ramas, en las rocas y otros en el zacate. Y cuando ya tenía una buena cantidad de huevos, descubrió que eran de víbora y se quedó pasmado. Casi se paraliza su alma. Las víboras también ponían huevos y estas se enroscaban cubriendo los huevos. Cuando Calax llegó a su casa, estaba muy pálido. Su mamá lo tomó de las manos y lo curó. Le sopló con agua y le puso sal colorada para que su espíritu volviera. Hay que hacer un paréntesis aquí, porque es parte de la tradición rural en los pueblos nativos, una enfermedad que no existe en la visión alópata citarina. Allí hay una enfermedad que se llama espanto, cuando un susto causa una impresión crítica que deja que se secuestra el espíritu, el alma, por decirlo en términos cristianos, y entonces hay una anomalía en el comportamiento. En la rehabilitación terapéutica pueblerina, el curandero o el abuelo toma un buche de agua o de aguardiente y lo escupe, lo salpica en el rostro
del que padece el susto y de esta manera atrae que el espíritu retorne nuevamente al cuerpo. Eso es parte de la medicina tradicional de los pueblos y que en este momento, para quien ya conoce este tipo de medicina, pues le resultará familiar. Pero a lo mejor algún amigo que vive siempre en ciudades desconoce las tradiciones pueblerinas. Continúo. Y le dijo: cálmate, hijo, no te asustes, ya se te pasará. Te llevaré a la laguna y verás también las ranas, los peces y los camarones, que allí también ponen huevos. Así entenderás y ya no te asustarás. Su mamá le ordenó que devolviera los huevos de los pájaros a donde los habían encontrado. Calax, muy obediente, regresó los huevos a los nidos, solo que al poco tiempo los anates nacieron en el nido de los enzontles, los guardabarrancos en el de las tórtolas, las codornices fueron a nacer en el nido de los cotorros y en el nido de los anates nacieron las tórtolas. En fin, Calax provocó un revoltijo de arrullos y cantos que confundieron a los papás pájaros, quienes bastante descontrolados se disputaban a sus hijos, aunque después veía de lejos los huevecillos de las arañas y otros pequeños animales. Decidió no tocarlos. Calax prometió nunca más vaciar los nidos. Bueno, aquí hay una enseñanza que los abuelos enseñan a los chicos: respetar la vida. Porque Calax, jugando, había metido en un caos a las mamás de los pájaros, de las víboras, porque había revuelto los huevecillos y ahora los polluelos ya estaban en otros hogares donde habían nacido. Y entonces, a través de este cuento, las educadoras, los maestros, los adultos van induciendo a los pequeños a respetar a la madre natura, a no jugar con lo que no se puede jugar, que es con la vida, introyectar el valor del respeto a la vida. Y otro cuento, Tojolabal, es Tantik Wolakoy, que se traduce en la lengua de los invasores, en la lengua peninsular, en la lengua de los que sometieron, en la lengua de los que controlan, los escarabajos. Era una tarde lluviosa de gran felicidad para los sapos y las ranas que cantaban sin cesar. A una familia de escarabajos le fue muy mal, ya que construyeron sus pelotas de tierra durante el día, pero la atrevida lluvia las desmoronó por la tarde. Los pobres escarabajos se quedaron con las patitas entumidas por el frío. Solo giraban los ojitos como pidiendo auxilio. En eso se acercaron los grillos y comenzaron a cantar donde yacían los escarabajos. Se compadecieron tanto que siguieron cantando incesantemente para ver si lograban con su canto revivir a los escarabajos. Pero estos solo giraban los ojitos.
En eso se asomó un mapache, hambriento, en busca de alimento. Al instante, los grillos empujaron a los escarabajos y todos se ocultaron bajo una piedra. El mapache escarbó y escarbó, y siguió escarbando, tratando de alcanzar a los grillitos y escarabajos. Pero estos tuvieron mucha suerte porque se ocultaron bajo una piedra bien pegada al suelo, que el animal hambriento no pudo mover. Entonces se topó con un gusano enorme. Se lanzó hacia él, lo molió con las manos hasta convertirlo en hilacho para después devorarlo. Al caer la noche, los grillos salieron en busca de la luna para que con sus reflejos hicieran caminar a sus amiguitos. Pero estos solo giraban sus ojitos y no pudieron caminar porque solo era un pedacito de luna. Los grillos estaban muy angustiados. De pronto se asomaron unas luciérnagas y les dijeron: ¿qué les sucede, amigos? Queremos ayudar a los escarabajos y no lo hemos logrado, respondieron los grillos. Las luciérnagas, que estaban convencidas de su resplandor, contestaron: no se preocupen, iremos en busca de otras hermanas y les daremos nuestra luz. Fue entonces que se comunicaron con su brillante lenguaje. Era un hermoso firmamento de luciérnagas transmitiendo su luz y calor a los escarabajos. Estos estiraron una patita y la otra y luego otra y así, hasta que de un brusco movimiento dieron vuelta y comenzaron a caminar. Los escarabajos no se lamentaron por sus pelotitas perdidas. Su corazón estaba de fiesta. Habían ganado amigo de oro. Y así concluye este cuento Tojolabá. Quizás para un estudiante de literatura hispánica, para un alumno universitario, un graduado de letras germánicas, inglesas, puedan decir: bueno, pues está bien. Pero ya está uno acostumbrado a leer tradiciones celtas, sagas rúnicas, cuentos islámicos, literatura hindú o extremo oriental, que es otro tipo de literatura en donde en las universidades te explican, para aquellos que entran en el mundo de la narrativa, que hay que ser un tanto dialécticos, es decir, ir tejiendo una trama en donde haya un protagónico y se presente un momento crítico, porque el antagónico rivaliza y se empieza a dar una lucha entre dos fuerzas, entre el protagónico y el antagónico. Y a través de ir tejiendo esa urdimbre narrativa, va capturando la atención de un lector, para que surja posteriormente como síntesis el desenlace y deje un mensaje aleccionador. Generalmente estos son ejercicios
de escritura y de creatividad literaria que no podamos contemplar en estas historias, pero es cómo lo hacen los aborígenes, los nativos, los pueblos originarios que no pisan las aulas universitarias europeas, o en América, en las ciudades, que traen las pedagogías europeas, sino simplemente es una narración en donde la gente empieza a explicar su visión de la vida, su cosmovisión con la naturaleza, y de esta manera vamos entendiendo el alma, el sentir, el ser de seres humanos, ¿no? Quizás los urbanos los vean como de segunda o tercera o de quinta calidad, porque no nos puede salir, no podemos evitar el racismo y la discriminación con la que en este mundo se educan las personas civilizadas. Inconscientemente ya se traen esa tendencia de minusvalidar, de invalidar lo primitivo, lo salvaje, como si allí no hubiera también sentimientos y expresiones estéticas. Esto es totalmente un hablar y un decir de los campesinos, del agricultor, del hombre de campo que le platica a sus pequeños y que está libre de la influencia de aquellos grandes hombres que han hecho la historia del mundo a través de las universidades. Aquí la universidad es la sierra, es la costa, el desierto, y el hombre de campo también posee su sabiduría, que en muchas ocasiones quizás suene exagerado, tiene una sabiduría superior al hombre de ciudad, porque el hombre de ciudad en su engreimiento muchas veces no podemos ver lo primigenio, lo prístino que puede haber en una visión pura, directa con la realidad. Por ello es muy importante no solamente leer las grandes obras de la literatura universal, sino ver cuál es la literatura del hombre rupestre, del hombre que no está versado en la creatividad literaria, porque es parte y es reflejo de su alma, de su ser interior. Y cuando un pueblo empieza a escribir, cuando sus pobladores en las comunidades tienen una expresión propia, allí se están desarrollando seres humanos con capacidad de pensar. Porque ¿de qué sirve habitar en una ciudad? ¿De qué sirve ir 3 años a preescolar, 6 años a primaria, 3 años al nivel medio básico, 3 años al nivel medio superior, acceder a un recinto universitario en donde se reciba una licenciatura y después se puede hacer maestrías, doctorados, posgrados, y este estudiante no escribe? Lo único que tendremos serían técnicos con títulos que están al servicio de una estructura económica, pero no están pensando. Lo que hace a un ser humano es el pensamiento crítico y su independencia intelectual. Un ser humano que no analiza,
que no razona por sí mismo la realidad, que es incapaz de disentir, de hacer un análisis de las ideas, que tenga una interpretación propia, lo único que está condenado es a repetir en coro la dogmatización de una doctrina con la que fue amamantado. No se trata de tomar textos y recitar, como en muchos recintos escolares que desarrollan en los educandos la capacidad de la comprensión lectora y recordar lo que memorizaron. Eso es digno de una grabadora, de una máquina que puede guardar en su memoria muchos gigas y puede reproducir sonidos. Pero el hombre, efectivamente podemos tener una computadora en el cerebro y superior a cualquier moderna tecnología de punta, pero el ser humano tenemos discernimiento, reflexión, capacidad de comparación, poder argumentar lógicamente, poder dar aportaciones con un sustento de investigación y entrar en las grandes abstracciones que pudieran parecer un tanto abstruso en un principio, pero que paulatinamente nos van aclarando el entendimiento de la realidad. Un pueblo que escribe es un pueblo que cobra independencia, soberanía, porque hay independencia de pensamiento. Un pueblo, una colectividad, un grupo, una sociedad que no escribe, está sometido al coloniaje de la mente. Y esta es la clave de los pueblos colonizantes, que colonizan a naciones enteras, a millones de seres a través de la pseudoeducación, porque no promueven la escritura. Y la clave de la transferencia del conocimiento hace increíble cómo en cuestión de días, semanas, meses, sociedades completas quieren transculturizados, asimilados por otra ideología, por otra cosmovisión. Nosotros, ahorita los adultos que fuimos educados con los cuentos de Blancanieves, de la Cenicienta, de Alibaba y los 40 ladrones, de Alicia en el País de las Maravillas, de Aladino, de Pinocho, de Pulgarcito, de una cascada de cuentos, démonos cuenta que esos cuentos no fueron escritos por nuestros abuelos, no fueron escritos por autores de esta raza, sino que importamos una narrativa y fuimos transculturizados desde la más pequeña infancia para ver el mundo con castillos, para ver el mundo con palacios, con reinas y princesas, con reyes y emperadores. Y entonces, desde la más tierna infancia, dice Humberto Eco, uno de los pensadores exquisitos con capacidad de análisis, como dice que desde la más tierna infancia se va moldeando, domesticando la mente de los educandos en el sistema básico y da el número de página, el número de capítulo, el número del libro del grado que se está cursando y muestra, por ejemplo, en esta historia se enseña a leer a los niños sus primeras letras para que empiecen a silabiar un lenguaje en forma gramatical con historias que los padres y los maestros ven de una manera muy sana, muy pura, con un cuento.
digamos, de Mesoamérica, de un país tercermundista, los educan con cuentos alemanes, prusianos, galos, celtas, que pertenecen a otra cultura. Y entonces empiezan a ver enanos, brujas malvadas, ¿no? Historias de situaciones que son inexistentes, totalmente irreales al contexto de su hábitat. Y por citar un libro de texto oficial donde los ministerios de educación aceptan y lo ven de una manera muy loable, plausible, encomiable, historias como que había una vez un rey que quería una capa de lana y cera, de color púrpura y blanquecino, de tal suerte que tuvo que ir el mayordomo, representante del rey, a visitar al sastre porque su señoría, su majestad, quería una capa nueva. El sastre, ante los deseos del rey, tuvo que ir a ver a la tejedora para que le hiciera un manto largo, precioso, de acuerdo a los colores, dimensiones y diseños que el señor emperador, su majestad, deseaba. Entonces la tejedora tuvo que ir con la hilandera para solicitarle que le diera el material, esa materia prima, para que la tejedora pudiera hacer el manto que solicitaba su señoría. Y entonces la hilandera tuvo que ir con el que escarmena, el pastor de ovejas, para sacar la lana y que pudiera ser la hilatura. Entonces hay una cadena en el proceso productivo que en forma de cuento se está explicando una economía en un proceso feudal, en donde basta un deseo del jerarca supremo, omnipoderoso, para que todo el pueblo esté a su servicio. Los caprichos y voluntarismos que tenga el que esté en la punta del triángulo deben ser obedecidos por todo el triángulo, por toda la superficie que está a la postración y decisión, tal como sucedería en un sistema político, económico y social, en donde está triangulado esto, y desde la más tierna infancia, a través de cuentos infantiles, candorosos, aparentemente inofensivos, allí se está estructurando la mente para que quede colonizado ese infante, de tal suerte que cuando sea joven y adulto, ya vea de manera natural que existe una cultura de la riqueza y una cultura de la pobreza, donde la diferencia de clases sea lo común, en donde el que nació campesino crezca como campesino y muera como campesino. El que nació obrero siga como obrero y muera como obrero. El que nació pobre, pues vive la cultura de la pobreza, y es lo común. Hay gente que nació pobre porque así lo deciden un soberano, y no puedes cambiar nada en esta estructura económica, política y social. Entonces, de esta manera se está domesticando desde la más tierna infancia, desde la mamila, con cuentos de arrullo que van quedados en el subconsciente, que debe haber clases sociales, que hay poderosos que mandan y hay los que están, como dice Mariana Azuela, los de abajo, que son los que se someten dócilmente a las decisiones de arriba. Por eso, a los niños hay que leerles cuentos de los poderosos. Esos cuentos son importantes para someter a un pueblo. Y cuando un pueblo escribe sus propios
cuentos, sus propias historias, como las que ahorita compartimos de los tojolabales. Allí no existe esa estructura. Si repasas y en repetición a través de los podcasts de la Caverna de Platón, te darás cuenta que esta historia, esta narración tojolabal, no habla de esas diferencias con las que encontramos en la Cenicienta, en Blancanieves y los 7 enanitos, que es una historia ideológica, como puede ser el Pato Donald, Lucas, el ratón Miguelito, Mickey Mouse, Superman, los Cuatro Fantásticos, Batman. Todas esas historias son héroes que acaudillan en la ficción una ideología moderna de las regiones hegemónicas para colonizar el subconsciente de los lectores. Y lo único que tienen que hacer los de abajo, los oprimidos, los desposeídos, es leer a los autores, ver a los actores, reconocer a los científicos, aplaudir y agradecer la tecnología y la industria que se impone, y lo único que tenemos es el plan Panamá, que en México es un proyecto que sea un pueblo de maquiladores. Los tratados de libre comercio que nos hacen ser un pueblo de consumidores y tenemos que aceptarlos dócilmente. Entonces, todos estos son proyectos de largo alcance, algunos de mediano, que están teniendo ya resultados. Por eso la importancia de que un pueblo lea la literatura propia. Qué bueno si lees a los asiáticos, a los africanos, a los europeos, a los australianos, pero es importante también leer la literatura latinoamericana y más la regional, la propia, porque eso se parece más a mi visión de pueblo, para rescatar mi orgullo de raza y ser independientes y no estar haciendo tuercas, rondanas, tornillos del aparato económico. Bueno, amigos, el tiempo tiene subjetivamente un principio y un fin. En la eternidad del tiempo, con nuestra subjetividad, somos mortales, y la Caverna de Platón también tiene un principio y un fin, y únicamente nos dio tiempo a compartir este cuento tojolabal, y le pedimos a nuestro ingeniero de sonido, Rubichelo, que nos ponga La Danza de los Machetes, que es una hermosa música de Colima, y así como hace 8 días pusimos La Danza del Venado, ahora le vamos a pedir que nos ponga La Danza de los Machetes, que son creaciones de una escritura musical, de ciertos sonidos que hacen mover no solamente instrumentos musicales, sino los machetes, que es un instrumento no precisamente de guerra, como se quiera ver, de agresividad, no, son las herramientas del hombre rural con las que se da trabajo en el campo para cortar cocos, cortar las mazorcas, no solamente hay que verlo como un arma, es una herramienta del hombre de la labranza. Así, veamos cómo se vuelven instrumentos musicales los machetes, que ahora nos las presentan quizás como violentas armas, pero allí está, porque también es instrumento y es una arma de liberación. Mi querido Mauro Huerta, por favor, vamos a concluir este programa de este domingo y decimos a todos auf Wiedersehen, au revoir, arrivederci, hasta la vista, amigos. Hasta la vista, Quique, hasta dentro de 8 días.
La caverna de Platón, filosofía aplicada al desarrollo humano, con el maestro Enrique Galván Ortiz.